Bien, les dije que yo les iba a plantear una nueva teoría. Todas las que hemos explicado, y por supuesto, ustedes comprenderán que estoy haciendo una apretada síntesis de todo lo que está en el material de lectura. Ahora les queda a ustedes la oportunidad de, en la tranquilidad de su hogar y sobre todo en el momento de descanso, analizar ese material. Bien, les dije que ahora es que todas estas teorías tienen también una nota en común, todas sin excepción. Explican por qué se relacionan los países. Es decir, por qué un país se acerca a otro y realiza el intercambio. De tal manera que las teorías que acabo de explicar, que ustedes la ven en la transparencia, esas teorías lo que explican es por qué un país se acerca al otro y realiza el intercambio. Sin embargo, nadie explica qué ocurre cuando ya se realizó el intercambio. Son como la teoría de por qué se atraen los sexos. Muchas teorías. ¿Por qué se atrae un hombre y una mujer? Uno dice, no, se atraen para perpetuar la especie. Otra teoría dicen, no, se atraen un hombre y una mujer porque es fruto de la creación. Y otras teorías, como diría un amigo mío, me dice, me uno con una mujer porque ya no aguanto más. Y se casó. Bien, pero estas teorías explican por qué se atrae un país a otro. Pero ninguna explica, como las teorías del matrimonio, ninguna explica qué ocurre después que hice el intercambio. O qué ocurre después que yo he establecido una relación permanente. Y entonces yo consideré que había que elaborar una teoría. ¿Qué ocurre cuando ya se inició el intercambio y cada vez es más intenso? Y eso es lo que yo le llamo la teoría evolutiva del comercio internacional. Permítame presentarle a mi hijo, uno de mis hijos. Se llama Teoría Evolutiva del Comercio Internacional. Este es fruto de un trabajo de muchos años realizados en Alemania, donde yo trato de explicar, recuerden que la teoría es una explicación de una realidad compleja, trato de explicar qué ocurre cuando ya inicia el intercambio. ¿Qué ocurre? Pues bien, la teoría parte de un principio de que una vez que se ha realizado el intercambio, esto va evoluyendo, es decir, va creciendo, va pasando de niveles primarios a niveles posteriores. Y entonces ahora yo les presento cuáles son las características de esta teoría. Tal vez habría que hacer nosotros una comparación antropológica para poder entender esto. Yo estoy seguro que muchos de los con quienes estoy dialogando a través de esta maravilla de las redes de la información, no todos son economistas, no todos son especialistas en comercio internacional y no todos son abogados. Entonces, hablemos en un lenguaje común. La teoría evolutiva parte del hecho de que los hombres, como los países, crecen y se van desarrollando buscando estratos superiores mayores. Y entonces, por eso, permítame hacer una comparación antropológica. Así como las personas naturales, los individuos, hombres y mujeres, que no han pasado por la universidad, que no han tenido el privilegio de estar como ustedes en una institución prestigiosa como el Indecopi, ¿qué hacen para poder sobrevivir? Nosotros sobrevivimos o nos desarrollamos y vivimos en confort porque hemos estudiado, hemos desarrollado una práctica empresarial, trabajamos en un organismo estatal y entonces tenemos los recursos para eso. Entonces nuestros recursos son sustancialmente la capacidad profesional que tengamos. Pero ¿qué pasa con esas personas que no tienen ninguna formación y que todavía hoy en el Perú son miles de personas? Personas que no han tenido educación y personas incluso que algunas de ellas ni siquiera han tenido una estructura familiar sólida que les dé confianza de enfrentarse a un mundo cada vez más agreste. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Cómo hacen para vivir? Y la pregunta es, ¿qué haríamos nosotros si no hubiéramos tenido la dicha de tener una formación, una experiencia o un medio donde trabajar?
¿De qué viviríamos? ¿Cómo lograríamos satisfacer nuestras necesidades primarias? Y ustedes pueden encontrar la respuesta en las calles, con las personas que limpian carros, con las personas que lustran calzado. ¿Qué es lo que están haciendo? O las personas que cargan bultos, los que cargan maletas. Ellos lo que están haciendo es, con sus recursos naturales que la naturaleza y Dios les ha proveído, con eso logran satisfacer sus necesidades. Es decir, yo vendo mi energía, mi recurso natural, mi fuerza, mi trabajo. Y yo quisiera recordarles a los amigos que están en San Martín. Hace muchos años yo me quedé sorprendido como en muchas ciudades de San Martín habían personas que vivían cargando una refrigeradora en sus espaldas. Era impresionante. Para alguien que nunca había visto que un hombre era capaz de cargar una refrigeradora, y 30 años atrás las refrigeradoras eran más pesadas que hoy. Esas personas estaban vendiendo sus recursos naturales y probablemente hasta su propia vida, cargando una refrigeradora para ganarse unos cuantos soles y alimentarse. Entonces, la primera etapa del hombre y de los países es vender sus recursos naturales, lo que la naturaleza te ha proveído. Y en esto la naturaleza también es pródiga, porque por lo menos nos da los elementos para poder subsistir. Bien, igual la primera etapa, la primera fase de un país que no tiene un desarrollo tecnológico es la exportación de commodities o materias primas. Y por eso yo me permití hacerles una comparación antropológica. Nosotros, hasta los años 50, dije al inicio de esta exposición, éramos vendedores de materia prima, vendíamos nuestros recursos naturales, nuestro oro, nuestro cobre, nuestra plata, ¿no? El azúcar, eso es lo que vendíamos al exterior, nuestros recursos naturales. Entonces la primera etapa de un país, y por eso se llama teoría evolutiva, porque empieza en un escalón, en un peldaño, es la exportación de commodities. Y aquí permítanme hacerme una distinción, porque muchos de ustedes escucharán por primera vez la palabra commodities. Commodities es la materia prima que se comercializa en una bolsa de productos. Podría yo decir, la primera etapa es exportación de materias primas o exportación de recursos naturales. Es cierto, así es exportación de recursos naturales. Pero los recursos naturales, cuando se venden a través de una bolsa de mercaderías, como la bolsa de Chicago, la bolsa de Nueva York, la bolsa de Rosario, que es muy pequeña, pero es nuestra, es de América Latina, la bolsa de Sao Paulo, cuando esas mercaderías se venden a través de una bolsa de productos, a través de contratos padronizados o estandarizados, entonces se llama commodity. Entonces el commodity o raw materials, como les llaman los ingleses, no es más que una materia prima que se está comercializando internacionalmente a través de un contrato padronizado dentro de una bolsa de mercaderías, una bolsa de productos. Y aquí, permítame hacer una distinción, una bolsa de mercaderías o una bolsa de productos son asociaciones civiles que se forman para dedicarse a comercializar en el mundo materias primas, bajo un contrato padronizado. Pues bien, esta fue la primera etapa de todos nuestros países, vender materias primas. Pero dije yo, hace unos segundos atrás, dije, los hombres nos comenzamos a desarrollar, a evolucionar, a crecer. Los hombres y mujeres no solamente crecemos biológica y fisiológicamente, también crecemos mentalmente, maduramos. Y entonces los países que empezaron a vender esas materias primas ascienden un peldaño más y transforman esas materias primas en productos manufacturados. ¿Recuerdan al joven que limpia carros?
después de 2 o 3 años de limpiar carros, él da un giro, ya no limpia carros. Tal vez lo que hace es producir la franela o fabricar la franela y la espuma para venderla y luego limpiar los carros. Es decir, los hombres vamos creciendo porque estamos hechos para eso, para el desarrollo personal, para el desarrollo de la persona. Y los países, que al fin y al cabo no es más que la suma de los ciudadanos y la suma de los hombres y mujeres de cada nación, evoluyen y pasan a otra etapa. Y la otra etapa fue transformar esas materias primas. El azúcar, de la que Lambayeque es un gran productor de azúcar, fue transformada. Y luego nosotros comenzamos a producir rones. Y luego también comenzamos a hacer nuestros pequeños trabajos artesanales, incipientes. Por ejemplo, los quincones de Lambayeque. Los quincones de Lambayeque es un ejemplo de cómo pasamos únicamente de hacer alfeñiques a hacer quincones o alfajores. Es una etapa de segundo nivel, exportación de manufacturas. Hemos transformado las materias primas en manufacturas. Ese es un segundo nivel. Pero dije yo, el hombre, no el peruano, el hombre en general crece y los países crecen. Entonces, ese mismo fenómeno que ocurría en el país por el cual nosotros habíamos pasado de exportadores de commodities, recursos naturales, a exportadores de manufacturas, fue casi simultáneo en todo el mundo. Recuerden que después de terminada la Segunda Guerra Mundial y habiéndonos quedado nosotros con esa inmensa cantidad de materias primas que permitió superar el hambre de la Europa de la Segunda Guerra Mundial, nosotros nos quedamos con mucha cantidad de productos y había que transformarlos, porque ya la gente no compraba las materias primas, por lo menos no en el volumen que había ocurrido durante el largo periodo de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra de Corea. Pues terminada la Guerra de Corea en el 45, terminada la Segunda Guerra Mundial en el 45, entra la Guerra de Corea y nosotros seguíamos proveyendo de materias primas. Entonces, el crecimiento, ese incipiente crecimiento manufacturero, fue casi simultáneo en todos los países del mundo. Y pasamos luego a la etapa de manufacturas. En la etapa de manufacturas, entonces, tiene un desafío. Sirve para tratar de producir aquellos bienes que nosotros importábamos. Recuerden que les había hablado de la teoría cepalina. La teoría cepalina pues justamente decía, produce aquello que estás consumiendo. Y efectivamente nosotros empezamos a producir estas manufacturas. El problema es que, dije, todos salimos casi al mismo tiempo a producir manufacturas. Y cuando todos ofertamos el mismo tipo de mercadería al mercado mundial, ¿qué ocurre con los precios? Comienzan a bajar, porque al aumentar la oferta de productos, comienzan a bajar los precios. Y bien, eso es lo que pasó. En esa circunstancia, es que se comienza a desarrollar los poderes políticos en el mundo, comienzan a desarrollar la teoría de la paridad, no cambiaria, pero sí la paridad del dólar, del dólar y del oro. Se establece un precio único, como dicen hoy día los microbuseros, una tarifa flat en el dólar, un solo precio en el dólar. Al establecerse un precio único para el dólar, ¿qué pasa con los productores? Los productores ya no quieren producir oro porque los costos de producción son altos, mientras que el precio en el mercado es fijo, no varía. En esta circunstancia dejamos de producir oros. ¿Y esto afectó a quiénes? A los que nosotros hoy somos productores de oro. Cuando esa paridad respecto del oro varía, entonces viene el boom de la minería del oro, que por supuesto trae otros problemas, pero no me voy a referir a ellos.
no es el tema. El tema es esta teoría. Entonces hemos pasado a la teoría de exportación de manufacturas. Pero dije, varios países salen a exportar manufacturas. Por ejemplo, el caso más claro es de la industria de textiles. La industria de textiles está conformada por 3 componentes: hilados, tejidos y vestimenta o vestidos. Todo esto es la industria textilera. ¿Quiénes salieron o quiénes desarrollaron su industria textilera? Nuestros países: Perú, Colombia, Argentina y Brasil. Porque todos nosotros producíamos algodón. Todos nosotros producíamos hilados. Y lo primero que hacen los pueblos es las confecciones. Entonces, en el caso de las confecciones, solamente por citarles un solo ejemplo que permite ilustrar esta segunda etapa de la teoría evolutiva, es que salíamos al mercado ofreciendo similares productos. Recuerden este término que les estoy diciendo, similares, porque lo vamos a ver cuando analicemos nosotros el dumping, que utiliza una palabra similares. Pero aquí lo dejo. Bien, dije yo, y había puesto el ejemplo de la industria textilera. Todos los países fue bueno, porque nosotros ya no necesitábamos importar ropa, todas las hacíamos acá. Pero ese excedente de producción, esa oferta exportable, la colocábamos en los mercados internacionales. Pero todos los países hicieron lo mismo. Y cuando todos ofertan al mismo mercado el mismo producto similar, les dije, ¿qué pasa con los precios? Los precios bajan. Entonces nosotros mismos entramos en competencia. Y al entrar en competencia, ¿qué es lo que ocurre? La competencia, como diría John Nash, ese famoso premio Nobel de Economía, la competencia lo único que genera son perdedores. Y habrá oportunidad de hablar sobre los términos de la competencia. Y lo digo esto porque todos ustedes son funcionarios del Instituto de la Competencia. Y la competencia lo único que genera son perdedores. Porque este es un concepto filosófico distinto del desarrollo personal y del perfeccionamiento. Las personas se desarrollan cuando se perfeccionan. La competencia lo que lleva es al tema que nos convoca, a prácticas desleales. Porque lo que yo quiero es competir para ganar el mercado. Y para poder ganar el mercado, pues sencillamente voy creando una serie de prácticas desleales, muchas de ellas. Veamos, por ejemplo. Muchos de ustedes han pasado por la universidad y acaso a veces no le decían la fecha del examen a su compañero para que perdiera el curso y ustedes ocupar el primer tercio o el primer quinto del salón. Esa es una competencia desleal. ¿Para qué le voy a dar información a una persona? La competencia lo que busca es primar en el mercado. Pues bien, como todos concurrieron a ese mercado al mismo tiempo, ofertando lo mismo, y el mercado ya no daba para poder comprar más, entonces se crearon una serie de prácticas desleales. La primera, la más conocida por nosotros, es el dumping, las subvenciones, pero también hay otras prácticas desleales, ¿no? Los nombres, las prácticas de las cuotas, en fin, una serie de conjuntos no delictivas, y aquí tengamos que hacer una distinción. La práctica desleal no significa un delito, de ninguna manera. Significa como su nombre lo está sugiriendo, una deslealtad con mi par. No es un delito. Tan no es un delito que la Organización Mundial del Comercio no lo considera como una falta. Es más, las prácticas desleales están permitidas, reguladas, admitidas y hasta protegidas. Tanto así que yo puedo hacer daño
es decir, mala práctica frente a otros. Y esto es permitido siempre y cuando no pase de un margen, que es el llamado margen de dumping. Y ese margen es el 2,5%. Pero está permitido. Fíjense, aquí hay, por supuesto, una apreciación valorativa, que incluso puede ser analizada desde el enfoque ético y moral. Es decir, una falta de deslealtad no es mala, es permitida, siempre y cuando sea poquita, no muy grande. ¿Bien? Es como decir, bueno, si te robo 20 soles, no es muy grave, pues no. Pero si te robo la quincena, ya eso sí es grave. Entonces, para que vean cómo funciona el mercado. O sea, el mercado permite esta práctica desleal. Y eso es lo que ocurrió. Comenzaron a desarrollar unas prácticas desleales, ¿no? Pero, ¿qué pasa? La segunda consecuencia de esta concurrencia masiva, de ofertantes a los mismos mercados con productos similares, la segunda consecuencia es que no solamente la práctica desleal, la segunda consecuencia es que bajan los precios. Y al bajar los precios, ya no es atractivo exportar esas mercaderías. Porque los márgenes de utilidad y los beneficios se van acortando de tal manera que ya no es atractivo. Y en algunos casos hasta origina pérdidas. Y entonces, ¿qué haces? Pasas al tercer escalón. El negocio no es exportar camisas, sino el negocio son los servicios que se necesita para exportar las camisas. ¿Cómo qué? Transporte. Yo no tengo el costo de producir camisas, pero si me dedico a transportar la mercadería, es un servicio. El otro requerimiento es los recursos financieros. El que va a producir camisas necesita capital para poder comprar la tela y los hilos y los botones. Entonces el sistema financiero. Pero a su vez también las personas no quieren correr riesgos. Entonces aparecen los seguros. Es decir, ese poco margen que me da el hecho de haber estado en esta etapa, o esa eliminación del margen de beneficios, lleva a los países a entrar al segundo o al tercer nivel. Exportaciones de servicios. Y por eso los países se dedican a exportar servicios. Y aquí es donde lamentablemente nosotros como país no hemos desarrollado. Hay una ley de servicios, de exportación de servicios, que hoy día, leí en el comercio, todas las entidades que tienen capital extranjero dicen, ¿por qué el Estado no la promulga? Pero si nosotros no somos exportadores de servicios, ¿controlamos acaso el transporte marítimo? Ni siquiera concurrimos al mercado de transporte marítimo. ¿Manejamos el transporte aéreo? No tenemos ninguna compañía de aviación nacional. Nuestras compañías de aviación nacionales son marginales. La zona de San Martín, gracias a TANS, que es una empresa de la Fuerza Aérea. O sea, no tenemos servicios. Nosotros no controlamos ningún servicio. Necesitamos una ley de servicios. Creo que más importante es una ley para el desarrollo de las manufacturas. Pero sigamos con la explicación de la teoría. Las personas lo que buscan es entonces, o los países, ofrecer servicios. Servicio de transporte, servicio de almacenamiento, servicio de seguros, servicios financieros, toda la logística de distribución física surge en este instante como una forma de reemplazar los beneficios que pierdo en la etapa anterior. Y este es el momento donde aparecen luego la OMC. Vuelvo a repetir, nosotros ¿en qué etapa estamos? Si alguno de ustedes me pregunta, dice, oiga, bueno, ¿usted y en qué etapa estamos? Bueno, seguimos estando en exportación de commodities.
70% de todos nuestros ingresos se deben a exportaciones de materias primas. Y menos del 1% a servicios. Porque todo el sistema de servicios íntegro en el país está en manos de capitales extranjeros. Yo he pagado una vez $550 por el pasaje Lima-Trujillo-Lima. Es decir, hoy día en términos de tasas cambiarias, 1.700 soles. Un Lima-Trujillo-Lima. ¿Por qué? Hay una sola empresa que domina el mercado. Transporte marítimo. Nosotros no tenemos marina mercante. Bolivia sí tiene 2 barcos en su marina mercante. Entonces, todo el esfuerzo exportador que hace la industria manufacturera, ¿quién se lo lleva? ¿Quién se lleva el filet mignon? ¿Quién se lleva, para hablar en términos nacionales, quién se lleva el lomito saltado? Las empresas de servicios, no nosotros. Porque los márgenes son pequeños. Y todos los que me están viendo y me están escuchando, todos nosotros, yo inclusive, soy una persona cuyos ingresos, un 70% es para pagar servicios. Tarjeta de crédito, me cobran 70% cada vez que compro, y si tengo la mala suerte de sacar dinero, casi el 100%. Tarjeta de crédito, 70%. Y las empresas de inversión extranjera, los retails, que han invadido los malls, sustancialmente de Lambayeque, esos malls cobran, según informe de Centrum de la Universidad Católica, en un informe del año 2011, generaron 365% de interés al año de lucro. Porque el sector servicios no tiene límite, ya hay controles, hay un sistema de estructuras monopólicas. El transporte aéreo, los servicios financieros, los bancos, todo esto origina una gran presión sobre el productor. Y con hoy día el desarrollo de la factura conformada o la factura comercial, pues sencillamente el pequeño productor, el agricultor de Lambayeque, de San Martín, de Loreto, que quiere sacar su mercadería y venderla a los grandes almacenes, les dicen, le pago a usted con una factura para que usted venga a cobrar en 45 días. Y yo les preguntaría a los agricultores de San Martín, de Lambayeque, que sacan su mercadería con gran esfuerzo a los centros de consumo, ¿qué hacen si les dicen, aquí está la mercadería, han pagado su transporte, sector servicios, traen su mercadería y le dicen, le pagamos en 45 días? Te regresas a tu ciudad y luego otra vez regresas a cobrar los 45 días y dices, no, ¿qué hago? Entonces ha aparecido la figura de las empresas de factoring. Te compran la factura. ¿Y por cuánto te compran la factura? Si te pagaron 1.000 soles, no te van a dar 1.000 soles, porque estaría perdiendo la empresa intermediaria. Te pagan menos de los 1.000 soles, 800, 700, 600, y tú te vas. Vendiste por 1.000, pero recibiste en tu bolsillo 500 o 600. Ese es, en realidad, el volumen más fuerte de ingresos es en el sector servicios. Bien, en todos los países pasan a esa etapa. Pero el desarrollo de ese sistema de servicios siguen creciendo y pasamos a la inversión extranjera directa. Es decir, yo ya no te voy a comprar tu mercadería. Yo me traslado al país, en este caso al Perú, y instalo mi inversión extranjera directa. Esta inversión extranjera directa se ha instalado en los 4 departamentos que hoy día nos han convocado: Junín, Lambayeque, Loreto y San Martín.
esa inversión extranjera, ¿en qué rubro está? En el rubro extractivo y en el rubro del comercio o de servicios. Pero nosotros también podríamos hacer una inversión extranjera afuera. Las inversiones extranjeras que hemos hecho hacia afuera, a veces uno cae en tristeza, son algunos restaurantes, cevicherías. Esas son las inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras se radican porque encuentran que este es un mercado propicio para la explotación. Primero, no hay un límite para las tasas de interés. Dígame si no es atractivo venir acá al país. Puedo cobrar los intereses que quieras. Dos, la inversión extranjera se ha dedicado o a la parte extractiva o al servicio. Pero no hay el sector manufacturero, por lo menos de manera significativa. ¿Acaso no es una inversión extranjera los casinos que hay en las ciudades de ustedes? Es una inversión extranjera. ¿Qué aportan? Traen personal incluso coreano para producir o construir los casinos. Y eso deteriora la cultura del pueblo, que explicaremos a continuación. Cuando ya se han consolidado la inversión extranjera, se pasa a la dominación tecnológica. Es decir, los países dicen, ahora vamos a entrar a ese mercado para tener el control de todos los sistemas de información. Ustedes tienen este aparatito, que es un celular. ¿El negocio está en el aparato? No. El negocio está en todo el servicio que te da el aparato. Yo recuerdo que una compañía prestadora de estos servicios decía, nosotros subsidiamos dándoles a ustedes el aparato. Hombre, te dan el aparato para poder engancharte con los servicios. No digo que esté malo. Lo que está malo es que te hagan creer una cosa distinta. El negocio no es el celular. El negocio es el software. El negocio son los servicios. El paquete. Entonces, es la dominación tecnológica. Todos, evidentemente, buscan un país, cualquier población ansiosa de comunicarse con el mundo, buscan las redes de información. El que tiene la red de información tiene el control, el dominio tecnológico. Pero luego pasan a una segunda etapa, la penetración cultural. Los países que han pasado por esta etapa lo que buscan es que los consumidores tengan sintonía de pensamiento con los inversores. Pensemos lo mismo. Y nosotros somos una realidad distinta. Creo que el gran drama del país es que no logramos comprender que somos una realidad distinta. Repetimos lo que dice la Constitución, somos un país multiétnico, multicultural, pero no comprendemos que somos distintos. Es decir, somos variados, pero no comprendemos que somos distintos. Y al admitir que somos distintos, significa tener tolerancia y respetar con nuestras creencias. Nuestros hermanos de Junín son distintos de los de San Martín y de los limeños. Totalmente distintos, aunque hablemos el mismo idioma. Tienen manifestaciones culturales diferentes, expresiones culturales distintas. La siguiente etapa es la penetración cultural. Les dije, y aquí retomo nuevamente el ejemplo de los casinos, te crean una cultura meramente especulativa y no la cultura de la producción. Todos ustedes se levantan todos los días muy temprano para entrar a la etapa productiva, a ofrecer los servicios a través de la institución. Es un esfuerzo. Ustedes madrugan y algunos probablemente llegan sin haber podido tomar desayuno a su centro de trabajo para entrar al aparato productivo. No especulativo. Los casinos no, van corroyendo la cultura de las personas
creyendo que la única forma de ganar es entrar a una cajita de monedas. Y eso es irracional. Si es un negocio, no va a ser un negocio para perder. O sea, el habitué de los casinos siempre va a perder. Entonces, estas son las expresiones culturales. Las expresiones culturales, por ejemplo, el concepto de buena fe. Todos nosotros repetimos constantemente que hay que celebrar contratos de buena fe. El concepto de buena fe es distinto para la cultura latina, nosotros, que para la cultura sajona. Nosotros hemos desarrollado una cultura basada un poco en la mentira. Digo un poco para ser benévolo. Pero la cultura sajona, la mentira es inconcebible en su cultura. Pero nosotros no. Tanto así que nos dicen juramento. Haga usted una declaración jurada con firma legalizada. O sea, no es suficiente la declaración jurada. Tienen que pedirle la firma legalizada. Porque no creo en ti. ¿Bien? Ya empiezo desconfiando. Y no hay peor cosa para el desarrollo de un país que desconfiar. Cuando ustedes se casan, tienen que confiar en su mujer o en su marido. Confiar para siempre. No pueden estar todo el día desconfiando. Porque cuando desconfían no avanzan. Porque te dedicas únicamente a supervisar, a vigilar. Entonces tienes que confiar para avanzar. Te dejo aquí mi patrimonio, te dejo aquí mi fábrica, porque confío en que tú no la vas a dilapidar. Y eso permite desarrollar. Entonces somos culturas distintas. El sajón está basado en eso. Otra cultura distinta es cómo vemos el mundo. A los amigos de San Martín y de Loreto, el mundo o ¿dónde termina el mundo? Para los amigos de San Martín y Loreto, que son ciudades en las que yo he recorrido con mucha frecuencia, el mundo termina donde termina la montaña, donde termina el bosque. Ahí termina el mundo. Para un sajón o un inversionista que recorre el mundo no tiene límites. Son dos concepciones distintas. El ganadero de San Martín, por ejemplo, el ganadero de San Martín, ¿con qué se alegra? El ganadero de San Martín se alegra cuando su vaca ha parido una ternera. O sea, se alegra con la vida. En cambio, el carnicero, ¿con qué se alegra? Se alegra con la muerte. Hoy día he matado 2 vacas. Estoy feliz. Mi bolsillo está lleno de dinero. Son culturas distintas. No es ni lo uno malo ni lo otro bueno, sino que son manifestaciones culturales distintas. La cultura es diferente de uno de otro, en un mismo país, en una misma región. Pero hay un proceso de penetración cultural. Los medios, por ejemplo, de información. Hoy día los periódicos cada vez traen las notas más cortitas. Para que no pienses, pues. Para que únicamente veas televisión. Y la televisión es una apreciación lineal. No tienes tiempo de pensar. Y yo no quiero que tengas tiempo de pensar, porque cuando te pones a pensar, vas a ver que de repente la tarjeta de crédito no es muy buena. Entonces yo no te quiero que pienses. Solamente imágenes. Imágenes, nada más. Estos son mecanismos de penetración cultural. Te crean formas contractuales, formas distintas. La remuneración. Cuando un inversionista llega a nuestro país, quiere que la remuneración es pagarte tu mensualidad. Pero para la gente de Junín y de los extremos del departamento de Junín, por ejemplo, la remuneración tiene una connotación espiritual. No solamente quiero que me pagues, quiero que seas mi compadre. Por eso inventamos la figura del padrino, no solamente de bautismo, el padrino de corte de uña, de corte de pelo. El padrino es una relación espiritual. Y queremos seguramente el campesino o el obrero de Junín, no solamente quiere la remuneración, el dinero, sino también los productos,
la papa, la hoja de coca, es parte de papa. Son concepciones culturales, no es ni malo ni bueno, es una realidad. Pero cuando chocan la concepción occidental y cristiana con las realidades culturales, viene esa situación. ¿Quién va a dominar a la otra? Porque recuerden, estamos en un sentido de competencia. Y finalmente, la interferencia política, que es cuando el capital que ya se ha radicado en el país busca interferir políticamente. Yo designo mi ministro de Economía, o lo que es más terrible, entro al Poder Ejecutivo para manejar el país. Porque yo no quiero que los riesgos de mis inversiones extranjeras se pierdan. Esto es lo que explica la teoría evolutiva. La teoría evolutiva explica qué ocurre cuando ya se ha establecido una relación fluida de intercambio. El intercambio per se no es pernicioso. El intercambio es una buena relación porque hay transferencia tecnológica, transferencias culturales, los pueblos se acercan, las personas se enamoran, pero yo quiero explicarles la verdad. Esto es lo que ocurre cuando los países comercializan. Entonces, ¿qué hacer para que este flujo del comercio internacional sea beneficioso? Hay que establecer reglas y crear organismos sólidos y bien formados para entender esas prácticas desleales del comercio internacional. Y a su vez también para ver cómo superar, a fin de, que es lo que busca las reglas y los textos jurídicos de la OMC, lo que busca es proteger a la industria nacional. Y por eso nosotros tenemos un organismo, que es la Comisión de Dumping y Subsidios, destinada a proteger a la industria nacional. No es que sean jueces, no, hay que proteger a la industria nacional, por supuesto con la verdad. Para eso existe la Comisión de Investigación. Bien, esa es la teoría evolutiva.